Hey, ¿qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sé que algunos en el último audiolibro que leí acá en el canal, que fue El misterioso caso de Styles de Agatha Christie, me pedían más obras de esta autora. Sin embargo, vamos a darle un poco de variedad a la literatura que compartimos aquí, y en esta ocasión vamos a leer algo de Edgar Allan Poe. Posteriormente podemos regresar con Agatha Christie. Y a los que no han escuchado aquel audiolibro, los invito a que se den una vuelta por el canal. También hay algunas otras obras de Sir Arthur Conan Doyle con el detective Sherlock Holmes, algo de Charles Dickens, de Hemingway, un poco de todo. Cada vez va creciendo más la biblioteca del canal, así que acérquense, suscríbanse y comencemos con esta historia. El doble asesinato de la calle de la Morgue. ¿Qué canción entonaban las sirenas? ¿Qué nombre adoptó Aquiles al ocultarse entre las mujeres? Preguntas son estas de difícil contestación, es muy cierto, pero no superiores a toda conjetura. Frase de Sir Thomas Browne. Las facultades del espíritu que designamos con la calificación de analíticas son en sí bien poco susceptibles de análisis. No podemos apreciarlas más que por sus resultados. Sabemos, sin embargo, de ellas, entre otras cosas, que para el que las posee en grado sumo constituyen una fuente de vivas satisfacciones. Así como el hombre robusto disfruta al contemplar sus aptitudes físicas y se complace en aquellos ejercicios que vigorizan sus músculos, así también el que es aficionado al análisis encuentra su mayor goce en esa actividad espiritual, cuya función es poner las cosas en claro. Halla placer hasta en las más triviales ocasiones que ponen sus talentos en juego. Estudia los enigmas, charadas y jeroglíficos, y despliega en sus soluciones tan singular perspicacia que a los ojos del vulgo se convierte en un ser sobrenatural. Los resultados, hábilmente deducidos por el alma, y la esencia de su método, tienen realmente apariencias de intuición. Esta facultad resolutiva saca poco a poco gran fuerza del estudio de las matemáticas, y muy en especial de la encumbrada rama de esta ciencia, que con bastante impropiedad y en consideración solamente a sus operaciones retrógradas, ha recibido el nombre de análisis, cual si fuese el análisis por autonomacia. Porque, en resumidas cuentas, todo cálculo es en definitiva un análisis. El jugador de ajedrez, por ejemplo, hace perfectamente uno sin otro. Deduce de aquí que el juego del ajedrez es bastante mal apreciado en sus efectos sobre la naturaleza espiritual. Pero no es mi intención escribir un tratado de análisis, sino encabezar este relato, que no carece de cierta singularidad, con algunas observaciones a manera de prefacio. Aprovecho la ocasión para proclamar urbi et orbe que las altas facultades de la reflexión son más activa y provechosamente explotadas por el modesto juego de damas que por toda la fútil laboriosidad del ajedrez. En este último juego, en que las piezas se hallan dotadas de movimientos extraños y diversos, y representan valores distintos y variados, cométese con frecuencia el error de confundir la complejidad con la profundidad. La atención es ejercitada en él de un modo poderoso. Si se descuida un instante, cométese un error que da por resultado una pérdida o derrota. Como los movimientos posibles son no solamente distintos, sino también desiguales en poder, las consecuencias de semejantes errores son múltiples, y en el 90% de los casos, el jugador más atento da siempre mate al más hábil. En las damas, por el contrario, donde los movimientos son sencillos y sufren pocas variaciones,
las probabilidades de distracción son menos numerosas. Y no, estando la atención enteramente embargada, solo domina la superioridad de perspicacia. Para terminar estas abstracciones, supongamos un juego de damas en que la totalidad de las piezas ha quedado reducida a 4 damas. En este caso es evidente que, hallándose equilibrada la habilidad de los dos jugadores, la victoria tan solo puede darla una táctica muy hábil, resultado de un poderoso esfuerzo de la inteligencia. Privado de los recursos ordinarios, el analizador penetra en el espíritu de su adversario, se identifica con él, y a menudo descubre de una sola ojeada el único medio existente, que a veces es sencillísimo, de hacerle cometer una falta o tirar un cálculo falso. Por espacio de mucho tiempo hace citado el whist por su influencia sobre la facultad de calcular, y ha habido hombres de privilegiada inteligencia que parecían sentir por él una afición incomprensible, desdeñando al mismo tiempo al ajedrez como un juego frívolo. Y en efecto, no hay ningún otro juego análogo que más haga trabajar la facultad del análisis. El mejor jugador de ajedrez de la cristiandad jamás pasará de ser el mejor jugador de ajedrez, pero la superioridad en el whist implica la posibilidad de triunfar en otras especulaciones de importancia mucho más trascendental, en las que el espíritu lucha con el espíritu. Por superioridad entiendo esa perfección en el juego que permite hacerse cargo de todas las jugadas que pueden legalmente aprovecharse en ventaja propia. Son no solamente diversas, sino complejas, y se abstraen con frecuencia en ciertas profundidades del pensamiento, inaccesibles a una inteligencia ordinaria. Observar atentamente es acordarse distintamente, y desde este punto de vista, el jugador de ajedrez capaz de una atención bien intensa jugará perfectamente al whist, puesto que las reglas de Hoyle, basadas sobre el simple mecanismo del juego, son fácilmente entendidas por la generalidad. El tener una memoria fiel y proceder según el libro son puntos que constituyen para el vulgo el sumum del jugar bien, pero donde se manifiesta el talento del analizador es en los casos no comprendidos en dichas reglas, verificando en silencio una serie de observaciones y deducciones. Sus compañeros de partida hacen probablemente otras tantas, y la diferencia de extensión en los informes adquiridos de este modo no influye tanto en la validez de la deducción como en la calidad de la observación. Lo principal, lo importante, es saber qué es lo que se debe observar. Nuestro jugador no se limita a su propio juego, y aunque este juego sea el objeto actual de su atención, no por eso prescinde de las deducciones que nacen de ciertos objetos extraños al juego. Examina el semblante de su compañero y lo compara con los de sus adversarios. Tiene en cuenta la manera como cada jugador acondiciona sus cartas. Cuenta a veces, gracias a las miradas de satisfacción que se escapan a los jugadores, los triunfos y estuches uno a uno. Observa los movimientos de cada fisonomía a medida que se desarrolla el juego, y adquiere un capital de pensamiento en las diversas observaciones de certidumbre, de sorpresa, de triunfo o de mal humor. En la manera de recoger una baza, adivina si la misma persona puede hacer alguna más. Reconoce cuando se falsea una carta en la manera de arrojarla sobre la mesa. Una palabra accidental, involuntaria, una carta que cae o que se devuelve por casualidad o se recoge con ansiedad o indiferencia. El recuento de las bazas y el orden en que están colocadas. La turbación, la vivacidad, la vacilación, el temblor.
Todo para él son síntomas, diagnósticos. Todo le ayuda a darse cuenta intuitivamente, al parecer, del verdadero estado de las cosas. Cuando se han dado las 2 o 3 primeras vueltas, sabe perfectamente el juego que tiene cada uno en la mano, y puede jugar en lo sucesivo sus cartas con perfecto conocimiento de causa, como si los demás jugadores hubiesen vuelto las suyas boca arriba. La facultad de análisis no debe confundirse con la simple ingeniosidad, pues mientras el análisis es necesariamente ingenioso, sucede con frecuencia que el hombre ingenioso es completamente incapaz de analizar. La facultad de combinación o constructividad, merced a la cual se manifiesta generalmente esta ingeniosidad, y a la cual los frenólogos, sin razón a mi modo de ver, asignan un órgano aparte, suponiendo que sea una facultad primordial, se ha observado en seres cuya inteligencia lindaba con la idiotez, con la suficiente frecuencia para llamar la atención de los psicólogos. Entre la ingeniosidad y la aptitud analítica existe una diferencia mucho mayor que entre la imaginativa y la imaginación, pero de un carácter rigurosamente análogo. En suma, el hombre ingenioso está siempre lleno de imaginativa, y el hombre verdaderamente imaginativo nunca pasa de ser un analista. El siguiente relato será para el lector un comentario luminoso de las proposiciones que acabo de exponer. Habitando en París durante la primavera y parte del estío de 1800 y tantos, trabé conocimiento con un tal C. Augusto Dupin. Pertenecía este joven a una familia tan ilustre como honrada, pero por una larga serie de sucesos desgraciados vióse reducido a tan extremada pobreza que, agotada la energía de su carácter, dejó de luchar por la vida y por el restablecimiento de su fortuna. Gracias a la cortesía de sus acreedores, hallábase en posesión de un pequeño resto de su patrimonio, y merced a una economía rigurosa, lograba atender a las necesidades de la vida con la renta que le producía, sin preocuparle para nada lo superfluo. Los libros constituían su único lujo, y en París no es difícil procurárselos. Nos conocimos por primera vez en un obscuro gabinete de lectura de la calle de Montmartre, gracias a la circunstancia fortuita de ir ambos a la busca de un mismo libro tan notable como raro. A partir de aquel día nos vimos cada vez con más frecuencia, interesándome vivamente la historia de su familia, que me refirió con todo lujo de detalles, con aquel candor y abandono con que todo francés habla de sus propios asuntos. Asombróme también la prodigiosa extensión de sus lecturas, y sobre todo sentí cautivada mi alma por el extraño calor y la frescura vital de su imaginación. Hallándome en París con el fin de buscar los objetos que constituían mi único estudio, vi que la compañía de un hombre semejante sería para mí un inapreciable tesoro, y no vacilé en decírselo. Decidimos vivir juntos mientras durase nuestra estancia en dicha capital, y como mis negocios no me embargaban el tiempo tanto como los suyos, me encargué de alquilar y amueblar en un estilo adecuado a la fantástica melancolía de nuestros caracteres una casita vieja y rara, que por efecto de supersticiones que nosotros desechábamos, se hallaba deshabitada y casi ruinosa, emplazada en un lugar retirado y solitario del boulevard de Saint-Germain. Si la gente hubiese conocido el género de vida que llevábamos, tal vez nos hubiese tenido por 2 locos pacíficos. Nuestra reclusión era completa, no recibíamos visita alguna. Había cuidadosamente ocultado a nuestros antiguos camaradas el lugar de nuestro retiro,
y hacía varios años que Dupin había dejado de ver gente y recorrer París. Vivíamos exclusivamente el uno para el otro. Mi amigo tenía la rareza de profesar a la noche un amor extraordinario. La noche era su pasión, y me comunicó esta extraña veneración, como me transmitía todas sus inclinaciones, poniéndome al corriente de sus originalidades con una franqueza sin límites. La obscura divinidad no podía morar con nosotros en todos los momentos, pero la falsificábamos. Al despuntar el día, cerrábamos todos los póstigos de nuestra casa y encendíamos un par de velas perfumadas que sólo producían pálidos y débiles rayos. En el seno de esta incierta claridad, entregábanse nuestras almas a sus extraños ensueños. Nos dedicábamos a escribir, a la lectura, o conversábamos largamente hasta que las manillas del reloj nos advertían que había vuelto la noche verdadera. Entonces nos lanzábamos a la calle, agarrados del brazo, prosiguiendo las conversaciones del día, errando sin rumbo fijo hasta hora muy avanzada, y buscando entre las luces desordenadas y las tinieblas de la populosa ciudad esas innumerables excitaciones espirituales que no pueden proporcionarnos el estudio tranquilo. En estas circunstancias no pude menos de descubrir y admirar en Dupin una aptitud analítica especial. Parecía deleitarse en ejercerla, y confesaba sin reparo el placer que sentía en ello. Decíame, sonriendo de una manera especial, que muchos hombres tenían para él una ventana abierta delante del corazón, acompañando a menudo tan terminante afirmación con pruebas sorprendentes, deducidas de un conocimiento profundo de mi manera de ser. En semejantes momentos sus gestos eran glaciales, su mirada se perdía en el vacío, y su espléndida voz de tenor adquiría acentos graves, a no ser por la absoluta deliberación de sus palabras y la perfecta certidumbre de su acento, hubiera parecido petulancia. Yo le observaba atentamente en estas ocasiones, y soñaba a menudo en la antigua filosofía del alma doble, regocijándome ante la idea de un Dupin doble, de un Dupin creador y otro analítico. No se crea, por lo dicho, que trato de explicar un gran misterio ni de escribir una novela. Lo observado por mí en este extraño francés era sencillamente el resultado de una inteligencia sobreexcitada, enferma, si se quiere, pero un ejemplo práctico dará más clara idea de la naturaleza de sus observaciones en la época a que me refiero. Cierta noche recorríamos una sucia calle próxima al Palais Royal, tan ensimismados, al parecer, en nuestros pensamientos, que transcurrió un cuarto de hora sin que desplegásemos nuestros labios. De improviso dijo Dupin: «Es demasiado bajo, y haría mejor papel en el teatro de variedades». «No cabe duda», repliqué instintivamente, sin fijarme. Tan grande era mi abstracción en la extraña coincidencia de las palabras de mi amigo con el pensamiento mío. Un minuto después caí en la cuenta y sentí gran estupor. «Dupin», le dije con gravedad, «esto pasa de la cuenta. Te confieso sin ambages que apenas si me atrevo a dar crédito a mis sentidos. ¿Cómo has adivinado que iba pensando en...?» Y me detuve en seco para cerciorarme sin duda de que había adivinado realmente mi pensamiento. «¿En Chantilly?», me dijo. «¿Por qué te interrumpes? Ibas pensando que su pequeña estatura no es propia de la tragedia». Este era precisamente el objeto de mis reflexiones. Chantilly era un antiguo remendón de la calle de San Dionisio, que, sintiendo vocación por el teatro, había pechado con el papel de Jerjes en la tragedia de Crébillon, pero sus pretensiones eran irrisorias,
y provocaba siempre las carcajadas del público. Dime, por el amor de Dios, el método, si es que existe, con cuya ayuda has podido penetrar hasta mi alma en el caso presente. En realidad, mi estupefacción era aún mayor de lo que dejaba entrever. El frutero, respondió mi amigo, es quien te ha hecho llegar a la conclusión de que el remendón no tiene talla bastante para representar el papel de Jerjes y otros por el estilo. El frutero. Me admiras. No conozco a ningún frutero. El hombre que se arrojó sobre ti cuando entramos en esta calle hace un cuarto de hora. Entonces recordé, en efecto, que un frutero, con un canasto de manzanas en la cabeza, a poco me tira al suelo al revolver la esquina en la calle C, para penetrar en la arteria principal en que nos encontrábamos. Pero, ¿qué relación podía tener el frutero con Chantilly? No acertaba a explicármela. Mi amigo Dupin podría tener todos los defectos imaginables, mas no el de ser charlatán. Voy a explicártelo, me dijo, y para que puedas comprenderme mejor, vamos a reconstruir la serie de tus reflexiones desde el momento actual hasta el instante en que te abordó el frutero. Los principales eslabones de la cadena se siguen en este orden: Chantilly, Orión, el Dr. Nichols, Epicuro, la estereotomía, los adoquines, el frutero. Pocas personas existen que en algún momento de su vida no se hayan complacido en remontar el curso de sus ideas y en buscar el camino que ha seguido su espíritu para llegar a ciertas conclusiones. Esta ocupación ofrece con frecuencia extraordinario interés, y el que por primera vez la practica se asombra de la incoherencia y de la distancia, inmensa en apariencia, entre el punto de partida y el de llegada. Júzguese pues de mi asombro cuando oí hablar al francés como acababa de hacerlo, y sobre todo al reconocer que eran ciertas sus palabras. Hablábamos de caballos, si no me es infiel la memoria, prosiguió. En el momento de abandonar la calle de C, al entrar en esta calle, un frutero que llevaba sobre la cabeza un gran cesto de manzanas pasó precipitadamente por delante de nosotros y te empujó sobre un montón de adoquines. Te lastimaste el tobillo y, fuertemente enojado, pronunciaste algunas palabras de indignación y cólera, y proseguiste al fin tu camino, después de dirigir al montón una mirada iracunda. No estaba muy atento a lo que hacías, pero para mí la observación hace ya mucho tiempo constituye una especie de necesidad. Tus ojos permanecieron fijos en el suelo, observando con una especie de irritación los altos y bajos del pavimento, así que veía perfectamente que pensabas en los adoquines, hasta que llegamos al pasaje de Lamartine, que acababa de ser entarugado como ensayo. Entonces se animó tu fisonomía, se dibujó una sonrisa en tus labios y adiviné sin género de duda que murmurabas la palabra estereotomía, término pretencioso aplicado a esta clase de pavimentación. Claro es que no podías pronunciar esta palabra sin pensar en los átomos y en las teorías de Epicuro, y como en la discusión que a este propósito sostuvimos no hace mucho tiempo, te había hecho observar que las vagas conjeturas del ilustre griego habían sido confirmadas, sin que nadie parase mientes en ello, por las últimas teorías relativas a las nebulosas y los recientes descubrimientos cosmogónicos. Pensé que tus ojos se volverían hacia la gran nebulosa de Orión, como en efecto así fue, adquiriendo la convicción de que había adivinado por completo tus pensamientos. Ahora bien, en el violento artículo contra Chantilly, que apareció ayer en el museo,
El escritor satírico, al hacer alusiones nada agradables, por cierto, al cambio de nombre del remendón, al calzarse los coturnos, citaba un verso latino del que hemos hablado a menudo. Me refiero al verso Perdidit antiquum litera prima sonum. Te dije que se refería a Orión, que se escribió primitivamente Urión, y a causa de cierta tiradez que produjo esta discusión, estaba seguro de que no la habías olvidado. Era por consiguiente seguro que asociases las dos ideas, de Orión y Chantilly. Una vaga sonrisa se dibujó en tus labios y me dijo que pensabas en la inmolación del pobre remendón. Y como te erguiste, entonces deduje que pensabas en la pequeña talla de Chantilly. E interrumpí en ese momento tus reflexiones para decirte que, en efecto, era demasiado pequeño ese aborto de Chantilly y que estaría más en su puesto en el teatro de variedades. Poco tiempo después de esta conversación, hojeábamos una noche la Gaceta de los Tribunales, cuando llamaron nuestra atención los párrafos siguientes. Un doble asesinato de los más extraordinarios. Esta mañana, a eso de las 3, los habitantes del barrio de San Roque despertaron al ruido de unos gritos espantosos que parecían provenir del 4º piso de una casa de la calle de la Morgue, ocupada en su totalidad por la señora Espanaye y su hija, la señorita Camila. Tras algún retardo causado por los esfuerzos infructuosos que se hicieron para que abriesen la puerta por las buenas, fue abierta ésta por medio de una ganzúa, y penetraron en la casa 8 o 10 vecinos acompañados de 2 gendarmes. Los gritos habían cesado, pero en el momento en que toda aquella gente llegó al primer piso, oyeron 2 voces recias que parecían disputar violentamente y procedían de la parte superior de la casa. Cuando llegaron al 2º piso habían cesado también estas 2 voces, quedando todo perfectamente tranquilo. Los vecinos se esparcieron de habitación en habitación. Al llegar a una amplia pieza situada en la parte posterior del 4º piso, cuya puerta hubo que forzar por hallarse cerrada con llave, y ésta puesta en la cerradura, presenciaron un espectáculo que les llenó de terror al mismo tiempo que de sorpresa. El más espantoso desorden reinaba en la habitación. Los muebles habían sido destrozados y esparcidos en todas direcciones. No había más que un lecho, cuyos colchones habían sido arrojados en medio del pavimento. Sobre una silla veíase una navaja de afeitar ensangrentada. Sobre la chimenea, 3 largos y abundantes bucles de cabello gris, que al parecer habían sido arrancados de raíz violentamente. Sobre el suelo yacían 4 napoleones, un pendiente con un topacio, 3 cucharas grandes de plata, 3 más pequeñas de metal blanco y 2 sacos conteniendo unos 4,000 francos en oro. En un ángulo había una cómoda con los cajones abiertos, habiendo sido sin duda saqueados, si bien algunos objetos permanecían intactos. Una cajita de hierro fue hallada debajo del colchón de la cama, no bajo la madera de ésta, abierta y con la llave puesta. Solo contenía algunas cartas antiguas y otros papeles sin importancia. No se encontró rastro alguno de la señora Espanaye, pero se halló una cantidad extraordinaria de hollín en el hogar. Reconocióse la chimenea y, cosa horrible, se extrajo de ella el cuerpo de la señorita, con la cabeza hacia abajo, que había sido introducido en ella con violencia y forzado a pasar por la estrecha abertura hasta una altura considerable. El cuerpo estaba aún completamente caliente. Un examen detenido permitió encontrar en él numerosas escoriaciones,
ocasionada sin duda por la violencia con que había sido introducido en la chimenea y los esfuerzos que había sido preciso realizar para extraerlo de ella. En la cara tenía varios arañazos profundos, y la garganta presentaba diversos cardenales y profundas señales de uñas, como si la muerte hubiera sido producida por estrangulación. Tras un examen minucioso de las diversas partes de la casa, que no dio la menor luz, penetraron los vecinos en un patio adoquinado, situado en la parte posterior de la casa, donde yacía el cadáver de la señora, con el cuello perfectamente tajado, que cuando trataron de levantarlo, separóse del tronco la cabeza. Ambas partes se hallaban horriblemente mutiladas, y apenas si conservaba esta última la menor apariencia humana. Reina sobre todo este asunto el más impenetrable misterio, sin que hasta el presente instante haya sido posible descubrir, que sepamos, el menor dato que pueda dar el hilo del enredo. El número siguiente del citado periódico añadía los siguientes detalles. El drama de la calle de la Morgue. Buen número de testigos han sido examinados con motivo de este extraordinario suceso, pero no han dicho nada que arroje luz alguna sobre el asunto. A continuación extractamos las declaraciones obtenidas. Paulina Dubois, lavandera, declara que ha conocido a las dos víctimas por espacio de 3 años, habiéndoles lavado la ropa durante todo ese tiempo. Entre la anciana y su hija parecía reinar la mejor inteligencia, y se trataban con afecto, pagaban religiosamente. Nada sabe respecto a su género de vida ni a sus medios de existencia. Cree que la señora Espanaye se ganaba la vida diciendo la buenaventura. Se creía que esta señora tenía dinero ahorrado. Jamás encontró a nadie en la casa cuando iba a recoger o a entregar ropa. Le consta que no tenía ninguna persona a su servicio. Le parece que no había muebles en ningún lugar de la casa, si se exceptúa el 4º piso. Pedro Mugó, estanquero, declara que abastecía regularmente a la señora Espanaye, vendiéndole pequeñas cantidades de tabaco, algunas veces en polvo. Madre e hija ocupaban la casa donde han sido encontrados sus cadáveres desde hace más de 10 años. La finca tuvo alquilada anteriormente un joyero, el cual subarrendaba el piso superior a diferentes personas. Era propiedad de la señora Espanaye, la cual estaba muy disgustada con su inquilino porque le estropeaba la casa, y acabó por venirla a habitar ella misma, negándose a alquilar ninguna parte de ella. El testigo ha visto a la hija 5 o 6 veces en el intervalo de 6 años. Hacían una vida en extremo retirada, y pasaban por tener algún dinero. Ha oído decir a los vecinos que la señora Espanaye decía la buenaventura, pero no lo cree. No ha visto entrar a nadie en la casa, excepción hecha de la anciana y su hija, un mozo o empleado, 1 o 2 veces, y un médico en 8 o 10 ocasiones. Otros varios vecinos declaran a igual tenor. No se cita a nadie que haya frecuentado la casa. Se ignora si la anciana y su hija tenían parientes vivos. Las ventanas de la fachada se abrían muy rara vez, y las de la parte trasera estaban siempre cerradas, excepto las del cuarto grande del 4º piso. La casa era bastante buena y no muy vieja. Isidro Muset, gendarme, declara que fue llamado a eso de las 3 de la mañana y halló reunidas unas 20 o 30 personas delante de la puerta de la calle, la cual descerrajó con una bayoneta y no con una ganzúa. Hízolo sin gran trabajo, pues la puerta es de 2 hojas y no tenía pestillo ni en la parte superior ni en la inferior. Los gritos siguieron oyéndose hasta que fue descerrajada la puerta, que cesaron de repente. Parecían gritos de 1 o varias personas,
presas de agudos dolores, gritos fuertes, prolongados, no breves y precipitados. El testigo trepó por la escalera y al llegar al primer piso oyó dos voces que disputaban en tono subido y agrio. Una bronca, la otra mucho más aguda, una voz especial. La primera era de hombre, francés sin duda alguna, habiendo distinguido claramente las palabras maldición y diablo. La voz aguda era de un extranjero, no pudiendo precisar si era de hombre o mujer. No logró entender lo que decía, mas presume que hablaba en español. Este testigo describe el estado de la casa y los cadáveres de la misma manera que ayer lo hicimos nosotros. Enrique Duval, vecino y platero de profesión, declara que formaba parte del grupo que penetró primero en la casa. Confirma en todas sus partes la declaración de Musset. En cuanto penetraron en la casa, cerraron la puerta para impedir el paso a la multitud que se agolpaba en gran número, a pesar de lo intempestivo de la hora. La voz aguda, cree el testigo, que pertenecía a un italiano. Tiene la seguridad de que no era de un francés, y no sabe a ciencia cierta si era de mujer o no, aunque lo cree muy posible. El testigo no se halla familiarizado con el idioma italiano y no ha podido distinguir las palabras, pero por la entonación abriga el convencimiento de que el que hablaba era un italiano. El testigo ha conocido a la señora Spanay y a su hija, habiendo conversado frecuentemente con ellas, y puede asegurar que la voz aguda no era de ninguna de las dos. Odenheimar, fondista, este testigo, ha comparecido espontáneamente. No posee el francés y ha prestado declaración por medio de un intérprete. Ha nacido en Ámsterdam. Pasaba por delante de la casa en el momento de los gritos que duraron unos 10 minutos. Eran gritos prolongados, estentorios, espantosos, gritos enervadores. Odenheimar fue uno de los que penetró en la casa, y confirma lo dicho por el testigo precedente. A excepción de un solo punto, tiene la seguridad de que la voz aguda era de hombre, y de un francés precisamente. No ha podido distinguir ninguna de las palabras. Hablaban alto y ligero, con tono desigual, en el que se mezclaban la cólera y el temor. La voz era áspera, más bien áspera que aguda. La voz bronca dijo varias veces, maldición, diablo, y sólo una vez, Dios mío. Julio Mignot, banquero de la casa Mignot e hijos, de la calle de Lorraine, es el mayor de los Mignot. La señora Espanaye tenía algún capital. Había abierto cuenta en su casa hace 8 años en primavera, depositando a menudo pequeñas sumas de dinero, y no había retirado nunca nada hasta 3 días antes de su muerte, que fue en persona a pedirle 4,000 francos. Esta suma se le había pagado en oro, encargándose un empleado de llevársela a su casa. Adolfo Le Bon, empleado de la casa Mignot e hijos, declara que el día de autos, a eso del mediodía, acompañó a la señora Espanaye a su casa, con los 4,000 francos en 2 sacos. Cuando se abrió la puerta apareció la señorita Espanaye, tomándole de las manos uno de los sacos, mientras la anciana le recogía el otro. La saludó y se marchó. No ha visto a nadie en la calle en aquel momento. Es una calle tortuosa y muy solitaria. Guillermo Bert, sastre, declara que fue uno de los que penetró en la casa. Es inglés y ha vivido 2 años en París. Fue uno de los primeros en subir la escalera. Oyó las voces que disputaban. La voz bronca pertenecía a un francés. Entendió algunas palabras, pero no las recuerda. Oyó distintamente maldición y Dios mío. Sintió en aquel momento un ruido como de varias personas que lucharan y de objetos que se rompieran. La voz aguda era mucho más fuerte que la otra.
Tiene la seguridad de que no era de un inglés, a su entender, era de un alemán, y podía muy bien ser de mujer. El testigo no sabe alemán. 4 de los testigos que quedan mencionados han sido interrogados de nuevo, declarando que la puerta de la habitación donde fue hallado el cadáver de la señorita Spanaye estaba cerrada por dentro cuando llegaron a ella. Todo estaba en silencio, no oyéndose sollozos ni ruido de ninguna clase. Después de forzar la puerta, no vieron a nadie. Las ventanas de las habitaciones de detrás y de delante estaban cerradas y fuertemente sujetas por dentro. Una puerta de comunicación hallábase cerrada, pero no con llave. La puerta que conduce de la habitación de delante al corredor estaba cerrada con llave, y la llave puesta por dentro. Un cuartito que había en la parte de delante de la casa, en el cuarto piso, a la entrada del corredor abierto, y la puerta entreabierta. Dicha pieza estaba llena de armazones viejos, de camas, baúles, etc. Se han removido y registrado cuidadosamente todos estos objetos. No queda sin registrar ni una pulgada de la casa. Las chimeneas han sido recorridas todas por personas del oficio. La casa tiene 4 pisos y buhardillas. Una trampa que da al tejado estaba condenada y sólidamente sujeta con clavos, no presentando señales de haber sido abierta en muchos años. Los testigos no están de acuerdo en apreciar el tiempo transcurrido entre el momento en que se oyeron las voces disputando y aquel en que fue forzada la puerta del cuarto. Unos lo aprecian en 2 o 3 minutos, otros en 5. Costó gran trabajo abrir la puerta. Alfonso García, agente de pompas fúnebres, declara que habita en la calle de la Morgue. Ha nacido en España y es uno de los que penetraron en la casa. No subió la escalera, padece de los nervios y teme las consecuencias de una fuerte emoción. Oyó las voces que disputaban. La voz bronca era de un francés. No pudo distinguir lo que decía. La voz aguda era de un inglés, tiene la seguridad. El testigo desconoce el inglés, pero juzga por su acento. Alberto Montani, confitero, declara que fue de los primeros que subieron la escalera. Oyó las voces en cuestión. La bronca era de un francés. Distinguió algunas palabras. El que hablaba parecía hacer reproches. No ha podido adivinar lo que decía la voz aguda. Hablaba deprisa y como a golpes. Cree que era la voz de un ruso. Confirma en general lo expuesto por los testigos precedentes. Es italiano y confiesa que jamás ha hablado con ningún ruso. Algunos testigos citados nuevamente afirman que las chimeneas de todas las habitaciones del cuarto piso son demasiado estrechas para que por ellas pueda pasar un ser humano. Al hablar de desollinadores, refiriéndose a esos cepillos en forma de cilindros que se usan para limpiar las chimeneas. Se han hecho pasar de arriba a abajo estos cilindros por todos los tubos de la casa. En la parte de atrás no hay ningún hueco que haya podido favorecer la fuga de un asesino mientras los testigos subían la escalera. El cadáver de la señorita Spanaye estaba tan sólidamente sujeto dentro de la chimenea que para sacarlo ha sido necesario que 4 o 5 de los testigos pusiesen simultáneamente a contribución sus fuerzas. Pablo Dumas, médico, declara que ha sido llamado al amanecer para reconocer los cadáveres. Ambos se hallaban depositados sobre el lecho del cuarto donde había sido hallado el de la señorita Spanaye. El cuerpo de ésta parecía fuertemente magullado y lleno de escoriaciones. Esos detalles se explican fácilmente por su introducción en la chimenea. Tenía la garganta toda llena de erosiones. Precisamente debajo de la barba presentaba varios arañazos profundos, con una hilera de manchas lívidas.
consecuencia evidente de la presión de unos dedos. El rostro hallábase en extremo descolorido, y los globos de los ojos casi fuera de sus órbitas. La lengua aparecía medio cortada. Observábase en la boca del estómago una amplia magulladura, causada al parecer por la presión de una rodilla. A juicio del doctor Dumas, la señorita Spanaye había sido estrangulada por una o más personas desconocidas. El cadáver de la madre estaba horriblemente mutilado. Todos los huesos de la pierna y el brazo izquierdos aparecían más o menos fracturados, y la tibia partida en esquirlas, así como las costillas del mismo lado. Todo el cuerpo estaba espantosamente magullado y descolorido, siendo imposible afirmar concretamente con qué clase de arma habían sido asestados aquellos golpes. Solo una pesada masa de madera o unas grandes tenazas de hierro, un arma gruesa, pesada y contundente, había podido producir tales efectos, y para eso manejadas por un hombre excesivamente robusto. Una mujer hubiera sido incapaz de producir semejantes resultados, aun disponiendo de un arma poderosa. La cabeza de la interfecta, cuando el testigo la vio, estaba totalmente separada del tronco, y como el resto del cadáver horriblemente magullada. El cuello evidentemente había sido cercenado con un instrumento muy cortante, una navaja de afeitar probablemente. Alejandro Etienne, cirujano, ha sido citado al mismo tiempo que el doctor Dumas, para reconocer los cadáveres. Confirma el testigo la opinión del señor Dumas. Aunque han sido interrogadas otras varias personas, no ha sido posible obtener ningún nuevo dato. Jamás se ha perpetrado en París un asesinato tan misterioso, tan embrollado, si es que de un asesinato se trata en realidad. La policía está completamente despistada en este suceso sin precedente en los anales del crimen. Es verdaderamente imposible encontrar el hilo de este enigma. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí voy a dejar la primera mitad de esta lectura. Cuéntenme qué les pareció. ¿Tienen alguna teoría o hipótesis de lo que pudo haber pasado? Sin duda es una historia misteriosa, muy enigmática, donde nos encontramos en los testimonios algunas coincidencias entre los testigos, pero también algunas diferencias. Por ejemplo, ¿en qué idioma hablaba esta voz aguda, esta segunda persona que se escuchaba desde las escaleras? Unos dicen que hablaba español, otros italiano, ruso, inglés. Y sin duda, a diferencia de otros relatos que les he leído aquí en el canal, Edgar Allan Poe parece ser mucho más descriptivo con las escenas del crimen que a lo mejor Sir Arthur Conan Doyle o Agatha Christie, por mencionar un par de ejemplos de las lecturas que hemos hecho aquí. Y lo cual, a mi parecer, vuelve la historia aún más oscura. Y en cuanto a una perspectiva literaria de este texto, me parece interesante la introducción que él hace, haciendo una descripción de lo que considera la capacidad analítica, ayudándose de una especie de analogía con el ajedrez, las damas y el whist, la cual sin duda es resultado de un trabajo muy meticuloso e intelectual. No me sorprendería que muchas de las personas que empezaron a ver este video se hayan salido, pensando que toda la historia iba a ser tan intelectualizada y teórica. Evidentemente hay mucho de eso. Lo podemos observar, por ejemplo, en los personajes principales, que serían nuestro narrador y Augusto Dupin, o Dupin, como quieran llamarlo. Y aunque no ha habido muchos diálogos, en el más largo que hubo, encontramos a un Dupin
describiéndole al narrador su proceso de pensamiento, encontrando cada uno de los eslabones. Y claro que es un ejercicio intelectual interesante para algunas personas. Para otras pudiera parecer algo excesivo o incluso aburrido o inservible. En lo personal yo tengo temporadas en las que lo intelectualizo todo, y como tengo ciertos rasgos obsesivos, la escritura de Edgar Allan Poe no me desagrada. Al contrario, creo que es muy interesante y se puede aprender mucho de ella. Otro aspecto característico de su escritura, al parecer, es esta adoración por la noche que existe en sus personajes, una concepción de la noche o de lo nocturno como algo que queda asociado a lo espiritual. Hoy en día, en ciertos contextos, es muy difícil encontrar personas que sean capaces de trabajar tranquilos, en calma, en procesos creativos, como aquí lo platica el narrador, diciendo que se pasan el día a oscuras con las ventanas cerradas, solo alumbrándose con velas y leyendo y escribiendo, o en su defecto platicando sobre temas que seguramente les van a servir para sus creaciones literarias. Creo que la calma que cualquier proceso creativo implica, ahora es muy difícil de encontrar, porque estamos normalmente interesados en entretener nuestra mente con algo, ya sea una serie, un video, una red social. Vamos de una pequeña distracción a otra pequeña distracción, y emprender cualquier otro proceso que implique paciencia o calma o cierto trabajo espiritual actualmente no se practica tanto, por lo cual me parece muy interesante y admirable sobre todo el trabajo que hace Edgar Allan Poe al transmitir un poco de su vida cotidiana a través de su obra, a través de sus personajes. En fin, amigos, espero que estén disfrutando de esta historia. Mañana subiré la segunda y última parte de este texto, y apoyen el video si les gustó mi lectura. Dejen un like, suscríbanse si no lo han hecho, y activen la campana con todas las notificaciones para que YouTube les avise de los próximos videos y lecturas. Yo soy Roberto y ha sido un placer leerles. Nos vemos.